Para esta siguiente parte vamos a analizar cómo determinar propiedades termodinámicas de una mezcla de gases ideales, particularmente funciones de estado, todas las funciones de estado que estuvimos viendo, además de algunas propiedades. Bueno, de la primera ley de la termodinámica, definimos las magnitudes denominadas energía interna, entalpía. Cuando se vea segunda ley de la termodinámica, se ve otra nueva función de estado que se llama entropía. Y bueno, estas dependen de las condiciones del sistema y de otras propiedades, por ejemplo, de las capacidades caloríficas a volumen constante, de la capacidad calorífica a presión constante, etcétera. Bueno, vamos a plantear cómo determinarlas en una mezcla de gases ideales. De inicio, bueno, vamos a considerar una mezcla de gases. Las mezclas de gases principalmente tienen como variables la presión de la mezcla, la temperatura de la mezcla, el volumen de la mezcla. Además, bueno, si tenemos varias especies químicas en este sistema, tendríamos composiciones definidas, por ejemplo, la fracción mol o la fracción en masa. Esto se relaciona directamente con porcientos en mol o porcientos en masa. Cada componente, como ya vimos de las leyes de Dalton y las leyes de Amagat, dentro de la mezcla posee propiedades parciales, principalmente presión parcial y volumen parcial. A partir de todos estos, bueno, los sistemas como especies puros, propiamente los gases, como especies puros, tienen un determinado valor de entalpía. Esta es una función de estado. El cambio de entalpía se establece dependiendo de la temperatura de referencia. Tiene también una energía interna en estado puro y una entropía en estado puro. Con base a estos, la mezcla en su totalidad va a poseer esas propiedades, pero de la mezcla. Cierto valor de entalpía, cierto valor de energía interna y cierto valor de entropía. Bueno, vamos a ver cómo se calculan dependiendo del tipo de composición que nosotros conozcamos. Bueno, para este caso, aquí yo lo planteo en una tabla. En esta tabla se resume en cada renglón cómo podemos determinar propiedades: capacidad calorífica a volumen constante, capacidad calorífica a presión constante. Esto es lo que denominamos CB. Esto es lo que denominamos CP. Energía interna, que bueno, su representación es la U. Una entalpía que se representa como H y entropía que se representa como S. Bueno, la entropía es un parámetro que se obtiene de la segunda ley de la termodinámica, que se calcula como la diferencial de calor dividido entre temperatura. Bueno, en cada columna para estas funciones de estado y propiedades, tenemos cómo calcularlas en caso de que tengamos la propiedad másica o la propiedad molar. Bueno, las propiedades másicas, como su nombre lo indica, son funciones intensivas. No dependen de la cantidad de materia, es decir, están expresadas por kilogramo o por gramo del sistema o simplemente por unidad de masa. Las propiedades molares también son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de masa y se expresan por unidad de mol. Esa es la diferencia. Bueno, si yo conozco las propiedades de manera pura del sistema, yo voy a poder determinar las propiedades de la mezcla. En cada columna aquí se representa con un subíndice M las propiedades de la mezcla. Entonces, por ejemplo, para la capacidad calorífica a volumen constante, en el caso de que sea una propiedad másica, eso se determina como la sumatoria
del producto de las fracciones masa individuales de cada componente por el CB individual de cada componente. Y bueno, aquí las unidades másicas serían en unidades de energía. En el sistema internacional, por ejemplo, joules, dividido entre masa, generalmente se mide en kilogramos, temperatura, por ejemplo, grados centígrados. La propiedad molar es exactamente igual, pero se calcula utilizando las fracciones molares. Esto se obtendría, por ejemplo, en joules por mol temperatura. Esto es para el sistema internacional. Para el sistema inglés podemos cambiar las dimensiones. Para el caso del CP es exactamente lo mismo. Yo tengo un CP másico de la mezcla que se calcula como la sumatoria de las fracciones masa por el CP de cada componente en estado puro. Entonces, bueno, tendría las mismas unidades que el CB por unidad de masa o por unidad de mol. También el CP por unidad de mol es la sumatoria de las fracciones molares en estado puro de cada componente por el CP en estado puro de cada componente. Esto ya lo habíamos utilizado para una mezcla de gases ideales. En el caso de las funciones de estado, como energía interna, entalpía y entropía, es exactamente el mismo razonamiento. Las unidades másicas, que son estas, se determinan como la sumatoria de fracciones masa por la cantidad de energía interna en estado puro de cada componente. Por ejemplo, bueno, esto sería energía por unidad de masa, que sería, por ejemplo, joules por kilogramo o kilojoules por kilogramo. La energía interna molar también, pero es una unidad intensiva por unidad de mol. Pasa lo mismo para entalpía. La entalpía másica es la propiedad de la mezcla que se calcula como la sumatoria de las fracciones masa de cada componente en estado puro por la entalpía de cada componente en estado puro. Y esto sería también en joules por kilogramo en el caso de que sea entalpía por unidad de masa, o joules por mol si es entalpía por unidad de mol. Finalmente, la entropía se calcula con la entropía individual en estado puro de cada especie. Si quiero calcular la entropía por unidad de masa, es la sumatoria de la fracción masa por la entropía del estado puro de cada componente. Si la quiero en mol, bueno, es la sumatoria de fracción mol por la entropía en estado puro de cada componente. Las unidades de entropía son energía por cantidad de sustancia, por ejemplo, kilogramo, y una temperatura, como grados Celsius o grados Kelvin. Generalmente la entropía se calcula en temperatura absoluta, la voy a poner en Kelvin. Y acá sería joules, pero en moles por Kelvin. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros podemos determinar, conociendo las propiedades en estado puro, podemos determinar las propiedades de la mezcla de gases, ya sea en unidades másicas o en unidades molares. Para esta siguiente parte vamos a ver entonces cómo determinar las propiedades de las especies puras. Si yo conozco las propiedades de las especies puras, voy a poder determinar las propiedades de esta mezcla de gases. Bueno, las propiedades de las especies puras se pueden determinar básicamente de dos formas, mediante modelos matemáticos o mediante tablas. Vamos a dividirlas aquí en dos. Estas son propiedades térmicas de la sustancia pura y estas son funciones de estado. Bueno, las propiedades térmicas yo las puedo determinar básicamente de dos formas. Una es de tablas
Y otra es consultando los modelos de polinomios del CP, que también se obtienen de tablas. Hemos visto cómo utilizar la tabla del polinomio de CP entre R. Y de acuerdo a esto, bueno, existen dos casos independientes de la temperatura, es decir, su valor permanece constante a lo largo de un rango de temperaturas o dependientes de temperatura. Bueno, cuando es dependiente de T, vamos a poner aquí, el polinomio de CP entre R es una función de la temperatura. Ya hemos visto, por ejemplo, el polinomio del orden A más BT más CT cuadrada más DT a la menos 2. En el caso de las funciones de estado, también tenemos dos formas de evaluarlas. Una es directamente de tablas, de cada gas puro. Y otra forma es utilizando modelos matemáticos en función de otras propiedades. Bueno, los modelos matemáticos dependen generalmente de las propiedades que tenemos acá arriba, de las capacidades caloríficas a volumen constante o a presión constante de la especie pura I. Bueno, a grandes rasgos, en esta tabla se resumen los modelos que podemos usar para CB, para CP y para las propiedades. Bueno, para CB, si es independiente de la temperatura, CB va a ser una constante que yo lea de tablas. Pasa lo mismo para CP. Este es un número. Si es dependiente de la temperatura, bueno, vamos a aplicar el polinomio. El CP se lee con el polinomio que estábamos describiendo. Y si yo tengo el polinomio de CP, yo puedo determinar CB con la relación que se tiene para gases ideales. CB es igual a CP más R. Para las funciones de estado como energía interna, entalpía y entropía, bueno, en este caso el cambio de energía interna es igual a CB por delta T si es independiente de la temperatura, y delta H es igual a CP por delta T si las propiedades no dependen de la temperatura. Si dependen de la temperatura, bueno, hay que integrar de temperatura inicial a temperatura final, CB de T para la energía interna o CP de T para la entalpía. Para la entropía, aquí lo vamos a mencionar, todavía no planteamos el concepto de la segunda ley de la termodinámica, pero a grandes rasgos, bueno, es la diferencial calor entre temperatura, considerando un proceso isotérmico. En el caso de que sea una propiedad dependiente de la temperatura, la cantidad de calor, se aplica la integral de diferencial calor entre temperatura. Bueno, donde la diferencial calor, si es un proceso a presión constante, se puede determinar como el CP por diferencial temperatura. Entonces, esta integral también se puede realizar así. Entonces, en esta tabla se resumen las principales ecuaciones para poder determinar las propiedades de una mezcla de gases, partiendo de conocer las propiedades de la especie pura. Si consideramos un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una mezcla de gases a cierta temperatura y presión conocidas. Bueno, si yo los coloco en un recipiente con una mezcla de 3 componentes, si conozco las concentraciones, van a estar definidas las fracciones molares y fracciones masa de cada componente. X1, X2 y X3, Y1, Y2 y Y3. Y son fracciones mol, X son fracciones masa de cada componente. Y van a estar definidas también si yo conozco la presión, por ejemplo, del sistema,
las presiones parciales de cada componente, los volúmenes parciales de cada componente de acuerdo a las leyes de Dalton y Amagat. Y van a estar definidas las propiedades termodinámicas de las especies puras. La energía interna de cada componente, la entalpía de cada componente, la entropía de cada componente, las capacidades caloríficas CB y CP de cada componente. Todo esto como especie pura. De manera tal que yo podría determinar las propiedades de la mezcla. Vamos a definir otras ecuaciones que podemos aplicar. Siempre que estemos hablando de fracciones, independientemente si son fracciones más o fracciones mol, la sumatoria de todas las fracciones siempre es 1. Bueno, esto es debido a que indirectamente son porcentajes y la sumatoria de todos los porcentajes en su totalidad debe ser 100%. Esto se cumple para fracciones masa X o fracciones Y, que son fracciones mol. Bueno, de manera tal que si yo quisiera determinar la propiedad de cualquier mezcla, conociendo las propiedades de especie pura, lo voy a generalizar. Cualquier propiedad M de la mezcla se va a determinar si la quiero en unidad másica, es la sumatoria de las fracciones masa de cada componente por la propiedad M de cada componente de la especie pura. Aquí M la puedo sustituir por cualquiera de estas, por energía interna, por entalpía, por entropía, por CB o por CP. Esto en masa. O bien en mol es igual a sumatoria de las fracciones molares de cada componente por la propiedad de la especie pura por unidad de mol. Y bueno, se expande de manera muy simple. Por ejemplo, si yo quiero determinar, como veíamos ahí, la entalpía de la mezcla por unidad de masa, va a ser la sumatoria de las fracciones masa de cada componente por la entalpía de la especie pura de cada componente por unidad de masa. Sería, por ejemplo, bueno, X1 por la entalpía de la especie pura 1 más X2 por la entalpía de la especie pura 2 más X3 por la entalpía de la especie pura 3. Entonces esto se expande para cualquier propiedad de la mezcla. Aquí por entalpía yo podría sustituir energía interna, podría sustituir entropía, CB, CP, etcétera. Bueno, un ejemplo muy rápido es si yo tengo, por ejemplo, una mezcla que ya conocemos bien, que es el aire. Ya sabemos que el aire es una mezcla de nitrógeno con una composición de 79% mol con oxígeno. El oxígeno, vamos a poner su composición, se encuentra en 21% mol. Si yo requiriera determinar las propiedades de esta mezcla, bueno, lo podemos hacer de manera muy sencilla. Si yo requiero las propiedades de esa mezcla, de inicio con estas composiciones, sabemos que las fracciones de cada componente puro se pueden determinar dividiendo ese porcentaje entre sí. La fracción de nitrógeno en mol es 0.79. La fracción de oxígeno en mol también es 0.21. De manera tal que cualquier propiedad del aire, como es una mezcla de gases ideales y se encuentra a bajas presiones, se puede determinar a partir de las propiedades puras de cada especie. Por ejemplo, bueno, esta
mezcla se encuentra a una temperatura y a una presión conocidas, a T y P conocidas. Y a esas temperatura y presión tenemos definido de manera como especie pura las propiedades de cada componente de nitrógeno y de oxígeno. Entonces, por ejemplo, si yo requiriera determinar la entalpía o el cambio de entalpía del aire, bueno, en este caso, la entalpía, si yo la quiero por unidad de mol, es la sumatoria de las fracciones de la especie pura de cada componente por la entalpía de la especie pura de cada componente. Y esto se expande como la fracción de oxígeno por el cambio de entalpía del oxígeno, más la fracción del nitrógeno por el cambio de entalpía del nitrógeno. De manera que si yo tengo forma de calcular estos de las especies puras, conociendo las composiciones, que ya las conozco, yo podría determinar el cambio de entalpía del aire. Y hay dos formas. Directamente para una entalpía, bueno, consultar tablas directa de gases, o bien utilizar la integral de Cp. Integral de Cp diferencial temperatura. Ya aquí, bueno, ya sabemos calcular cambios de entalpía, cambios de energía interna, etcétera. Y eso lo vamos a aplicar en una mezcla de gases. Básicamente ese es el concepto general.